Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino a el Paraíso. Nos sentimos muy contentos de que usted esté de aquel lado de su computador, escuchando este maravilloso programa, como todos los días, Caminando con Jesús, de 7 a 9 de la mañana. En el día de hoy hemos cogido un tema, dándole gracias primero a Dios y que nos ayude a, ¿verdad?, a desglosarlo, donde pienso que vamos a aprender mucho. Pienso que vamos a aprender mucho. El tema que hemos escogido en el día de hoy lo hemos titulado Lo que debemos saber de la Biblia. Lo que debemos saber del Viejo y Nuevo Testamento. Un militar, cuando se enreda en lo que es la milicia, llamada así, pasa unos entrenamientos, pero después del entrenamiento se dan cuenta ya lo que es, ¿verdad?, el militar, para qué da. Le entregan un arma de fuego. Pero para entregarle esa arma de fuego, recibe un adiestramiento de cómo manejar esa arma de fuego. Estamos hablando en lo secular. Esa arma de fuego, el militar debe de conocerla, saber cómo debe limpiarla, ¿verdad? Cómo debe de usarla, cómo debe de manejarla. Porque puede ser que si el militar no sabe manejar esa arma, pueda que él mismo, por accidente, se quite hasta la vida. Pero eso sucede también cuando se le da una licencia de conducir a alguien, es porque ya ha pasado un proceso en cuanto a aprender a manejar, porque si no sabe manejar, si no sabe lo que tiene en mano, puede hacer que cause un accidente fatal. Lejos de lo que es el arma de fuego, la licencia de conducir, el cristiano ya, ¿verdad?, aquellos que están buscando del Señor, aquellos que ya han buscado, pues se nos entrega, el Señor nos entrega una Biblia. Pero aquí no es que nos van a adiestrar primero. Aquí la misma Biblia, la misma palabra nos va a adiestrar. Pero sucede que muchos de nosotros tenemos una Biblia, pero ¿realmente la sabemos usar? ¿Conocemos nosotros para qué sirve la Biblia en nuestras vidas? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel que hace la Biblia en nuestra vida? ¿Lo conocemos? Entonces, nosotros queremos hablar en el día de hoy y vamos a aprender, tanto usted como yo, aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través del Facebook, a través de YouTube, lo que nosotros deberíamos saber de la Biblia. Y vamos a empezar de esta manera. Yo quiero que usted tenga papel y lápiz y que me acompañe. Mire, la Biblia se compone de 66 libros. 66 libros. Por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, eso es un libro. Pero después de Génesis viene Éxodo. Entonces,
Eso es un libro. Pero se compone de esta manera. 39 el Viejo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia se compone de Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿No se ha preguntado usted por qué la Biblia no vino completa en un sentido hablado? Porque debió de venir completa. En vez del Viejo Testamento, ¿verdad? Venir solamente con el Nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Por algo existe lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda esa pregunta debemos de hacérnosla. Debemos de tener claro en mente, porque tenemos una Biblia. El guardia, el policía que tiene un arma de fuego, debe saber cómo se maneja. ¿Para qué es el arma de fuego? El cristiano debe de saber para qué tiene la Biblia en mano. ¿Cómo es que debe de usarse la Biblia? Y por eso vemos que entonces, como estamos hablando, la Biblia se compone de Antiguo Testamento y Viejo Testamento. 39 el Viejo y 27 el Nuevo, que hacen por todo 66 libros. Pero hay algo aquí que es bueno que usted vea. 39 el Viejo, 27 el Nuevo. Si usted quiere memorizárselo, claro, cuántos son y cuántos son el otro, 39 y 27, ¿cuántos son 3 por 9? Oiga, 39 el Viejo, 27 el Nuevo. Y si usted quiere memorizarse eso, por eso le damos esto aquí, 39 y 27, entonces usted nada más dice 3 por 9, son 27. Ya usted va a memorizar siempre de que son 39 el Viejo y 27 el Nuevo. Queremos saludar a Deyanira Jiménez, que está siempre con nosotros por ahí. Dios te bendiga, Yanira. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de, ¿conocemos nosotros la Biblia realmente? Entonces, gracias por estar con nosotros. Decíamos 39 y 27. Pues, ¿cómo surge la Biblia? Todas esas cosas que usted y yo debemos de saber. ¿Cómo surge la Biblia? ¿Sabe usted cómo aparece en el escenario la Biblia? Mire, la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. O sea, eso no fue que yo escribí la Biblia, escribí un capítulo, escribí un libro y ya. No. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y fueron dadas a hombre. Ahora, vamos a ver aquí, segunda de Pedro 1, 20, 21. Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor, 1, 20, 21. Mire lo que encontramos en segunda de Pedro 1, 20, 21. Nos dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto.
que esa Biblia que usted tiene, que yo uso, si no tiene, debe de usarla, debe de buscar una o comunicarse con nosotros para nosotros le regalamos una. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, usted no va a manejar la escritura como usted quiera. Yo no voy a manejar la escritura como yo quiera. No es una interpretación privada de que yo crea que no. Pero que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Tampoco. Tampoco fue, no fue que yo hice que venga la escritura. O que usted, que por usted, no. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la primera parte de este estudio que estamos dando. Lo que debemos saber de la Biblia, del Viejo y el Nuevo Testamento. Y es muy importante que usted entienda eso. O que entendamos esto. La palabra de Dios fue inspirada por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es la Biblia? Ya dijimos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia que usted tiene? Que usted anda con ella para arriba y para abajo. ¿Qué es la Biblia? Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a Anaibé Alcántara. Dios la bendiga. 2 de Timoteo 3:16. Porque déjenme decirle, muchos de nosotros, fíjese que digo nosotros, andamos con una Biblia para arriba y para abajo, pero no sabemos para qué sirve la Biblia, para qué sirve la palabra de Dios. Creemos que sabemos, pero muchas veces no sabemos nada. Entonces vamos a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Dice, ¿para qué sirve la Biblia? Mire, toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos que entender eso, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso estos 40 hombres que hablamos, ¿verdad? Ya entendemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué sirve la escritura? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra primero nos enseña, nos redarguye. Cuando estamos caminando como no debe de ser, la palabra nos explica, nos ayuda a entender bien claro. Y muchos de nosotros, muchas veces, no importa que seamos cristianos, quizás estamos andando mal. Estamos andando mal, pero no queremos obedecer la escritura, no queremos obedecer la Biblia, no queremos obedecer al Señor. Y la Biblia es inspirada primeramente por Dios. Entonces, útil para enseñarnos a nosotros de cómo debemos manejarnos la vida, para aprender, para corregir todas esas cosas que estamos haciéndola mal, la Biblia nos las enseña, y para instruir en justicia, no en justicia, no haciendo daño por ahí. Entonces, esa Biblia que usted tiene, que yo tengo, nos enseñan estos pasos que yo exhorto a que lo estudiemos. Inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender, para corregir en justicia. Para eso tenemos la palabra del Señor. La tenemos escrita ahí. Repito que esta es la primera parte de este estudio que estamos haciendo porque es muy largo. Ahora, ¿qué nos dice Jesús acerca de la escritura? De la Biblia, ¿qué nos dice el Señor? Vamos a buscar a Juan. Vamos a buscar a Juan 5:39. Queremos saludar a Sobeida Garavito, quien se encuentra con nosotros desde Jersey City, New Jersey. Juan 5:39.
Vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo acerca de la Biblia, de la palabra. Nos dice claramente, oiga cómo dice, 5:39 de Juan. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad y vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí claramente me dice el Señor que escudriñe la escritura, que escudriñe la Biblia. La Biblia no es para usted tenerla abierta en un salmo tal, o tenerla abierta en que ahí en un sitio que el Señor con eso lo va a ayudar. Señores, esto no es así. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura, que estudiar la escritura, y no solamente estudiarla, sino que entonces vamos a desmenuzarla y a ponerla por obra. Porque si la escritura dice que yo no debo de hacer lo mal hecho, y yo lo leo y lo sigo haciendo, yo no, la escudriño ¿para qué? Entonces, ¿qué clase de cristianos nos llamaríamos nosotros cuando sabemos muchas cosas y no lo hacemos? Y usted sabe lo que la palabra dice en cuanto a eso. Y dice así, que escudriñemos ¿a quién? A las escrituras. Y me paro aquí. Jesús aquí nos dice que escudriñemos las escrituras. No es que usted me escudriñe a mí y lo que yo diga, usted diga amén. Dice, escudriñen la escritura. ¿Hay que escudriñar? Así como la gallina busca, que está buscando alimento para su pollito en medio ¿de qué? De mucha tierra, que la echa para todos lados, escudriñar. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la escritura para saber si realmente lo que me están diciendo es lo cierto. Pero es que nos encanta estar adorando hombres. Y decíamos en un programa pasado, pero lo dice la palabra, que solamente a Dios adorará. Y uno lo dice y lo repite. Y le decimos que tenga cuidado con que a decirle amén a todo lo que dicen. Porque puede ser que yo esté equivocado, pero puede ser que aquel llamado líder esté equivocado. Y dice aquí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la verdad y vida eterna. En la escritura, en la Biblia, no en lo que yo diga. Y dice aquí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quien da testimonio del Señor es la escritura. En ella tenemos que estar. Entonces, Jesús nos dice esto, pero también nos dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero es conociendo la verdad, es escudriñando la escritura. Entonces tenemos que conocer la Biblia que tenemos en la mano. No es solamente que yo tengo una Biblia y ya, y cuando llegué de la iglesia la tiré ahí hasta el próximo domingo, o la abrí en un salmo tal. Usted tiene que saber para qué sirve esa Biblia. Yo tengo que saber, pero no deje que otro la lea por usted, porque puede ser que yo esté leyéndola y esté llevándolo a un lugar donde yo quiero, porque usted no sabe que yo persigo, Dios sí sabe. Entonces usted tiene que saber que cuando se le diga a usted que no debe hacer aquello, usted lo primero que debe decir es dónde lo dice la Biblia. Pero hacemos cosas porque otros nos dicen o por tradiciones. Y sabemos lo que dice Mateo, en Mateo, que habla de las tradiciones, que no son buenas. Ahora, ¿para qué sirve la Biblia que usted y yo tenemos? La que usamos, porque somos cristianos, pero no sabemos muchas veces, fíjese que digo no sabemos, en verdad, ¿para qué sirve la palabra que tenemos? Vamos a Hechos 13, 26, por favor. Hechos 13, 26. Mire, Hechos 13, 26. Oiga como dice aquí. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
¿A quién le es enviada? La palabra de esta salvación, según el verso 26, a los que entre vosotros temen a Dios. Y el que teme a Dios obedece su palabra. Porque los habitantes de Jerusalén, 27, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Aquí estamos hablando de en el Viejo Testamento lo que pasó. No conocían a Jesús, no conocían su palabra y condenaban al maestro. Pero usted y yo podemos estar condenándolo cuando no conocemos la palabra, cuando la desobedecemos. ¿Y qué dice Jeremías 23, 29? ¿Qué dice Jeremías 23, 29? Dice de la manera siguiente. Vamos a ver. Jeremías 23. Mire lo que encontramos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra del Señor tenemos que obedecerla. Esa Biblia que usted y yo tenemos que saber para qué sirve. Por eso decía que muchos la tenemos, pero no sabemos. Pero yo espero que en el día de hoy el Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús a entender esto que tenemos y para qué sirve. Dice Hebreos 4:12, ya muy conocido por muchos de nosotros, ¿para qué es buena la palabra? ¿Qué función hace la palabra? Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga lo importante de la palabra del Señor. Oiga lo importante de esa Biblia que usted tiene ahí, que lo va a enseñar, me va a enseñar a mí, es todo, y que nos parte literalmente en dos. Pero todavía nos parte y nosotros no queremos obedecer. Todavía hace todas esas cosas la palabra y no queremos obedecer. No queremos obedecerla. Es viva y eficaz. Es que todos los días se renueva, es que todos los días tenemos que estar en ella, como dice la palabra, tenemos que leerla, escudriñarla. Pero nos vamos más allá en Efesios 6:7. Vámonos a Efesios 6:7. Queremos saludar al Blondie. Blondie, le dejé un número, como usted pueda, llámeme por favor. Efesios 6:7. Mire lo que encontramos. Aparte de ser viva y eficaz, Efesios 6:7, la palabra del Señor dice que Efesios, perdón, vamos a buscar, acompáñeme, 6:17, dije 6:7, le pido excusa, 6:17, dice aquí, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con eso es que nos vamos a defender. ¿Cómo se defendió Jesús en Mateo 4 allá, cuando estuvo atacado por Satanás? Con la palabra. Con la palabra.
Entonces tenemos que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tenemos una Biblia, ¿para qué? Para abrirla los domingos. Simplemente los domingos cuando vamos a la iglesia. Muchos la tienen abierta en un salmo tal o en un capítulo tal. No, vamos a ponerla por obra, vamos a entenderla. Ahora bien, el tema de hoy lo hemos titulado lo que debemos saber de la Biblia, del Viejo y Nuevo Testamento. La Biblia, como ya hemos dicho, se divide en dos partes, Viejo y Nuevo. Recordemos que ya nosotros, los judíos, el pueblo judío estaba, obedecía a la ley. Y Moisés, que fue quien llevó los 10 mandamientos, ellos tenían que regirse por eso. En el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no hay que hacerlo, porque ya somos salvos por gracia, porque Cristo lo hizo todo por nosotros, murió por nosotros. A Cristo debemos de oír, escuchar. Y en la ley había una ley con ordenanzas morales y ceremoniales. Morales y ceremoniales. Le explico. Vámonos a Hebreos 9:1. Acompáñeme a Hebreos 9:1. Esta es la primera parte de este estudio que vamos a estar siguiéndolo también el día de mañana por lo extenso que es. Hebreos 9:1. Decíamos que, ¿verdad? Había una ley con ordenanzas morales y ceremoniales. En Hebreos 9:1 nos dice claramente, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Dónde dice Hebreo 1? En el primer pacto. Ahora bien, hay quienes dicen que había una ley ceremonial y una ley moral. O sea, que habían dos leyes. Y que una caducó y que otra no. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia se divide en dos, que es el Antiguo Testamento. Vamos a 34:28 de Éxodo, por favor. Éxodo 34:28. ¿Por qué es tan fácil engañarnos cuando no escudriñamos la Escritura? Cuando no le pedimos a Dios que nos ayude realmente y cuando no buscamos realmente de corazón la verdad. Entonces dice 34:28 del libro de Éxodo, dice de esta manera, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Me está hablando de Moisés. Pero voy a leerlo desde el 27 para que entonces entendamos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. El pacto que se hizo fue con Israel y con Moisés. Dice la palabra aquí. Muy importante entender esto. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿De cuál pacto? Del pacto que se hizo con Israel. Ese pacto no llega a nosotros, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Por eso vemos que la palabra se divide, la Biblia se divide en viejo pacto y nuevo pacto. Pero ahora muchos no hacen o quieren hacer que cumplamos muchas cláusulas que fueron para el viejo pacto.
y no están establecidas en el nuevo. Pero ¿por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Y lo explicamos, y lo explicamos, y lo explicamos, y muchas veces no lo entienden. ¿Qué nos queda? Orar y pedirle a Dios que entiendan que ya el viejo pacto ya pereció y que estamos ahora bajo el nuevo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. Seguimos leyendo. Nuevo Testamento. Estamos hablando del viejo. ¿Para quién fue dado? El nuevo, la ley de Moisés y la ley del Señor es la misma. Óigame bien, para que entendamos que es una sola ley. Cuando hablábamos que hay muchos que dicen dicen que había una ley ceremonial y una moral, pero encontramos en Lucas 2 que la ley de Moisés y la ley del Señor era la misma. No era que Moisés tenía una ley y que el Señor tenía otra. No, porque Moisés obedecía al Señor. Lucas 2, 21, 24 va a corroborar con lo que estamos diciendo. La ley de Moisés y la ley del Señor es la misma. Vamos a ver Lucas. Vamos a Lucas 22, por favor. Perdón, Lucas 2. Lucas 2. Ya estamos casi terminando porque en dos partes vamos a dividir esto. Lucas 2, 21, 22 nos dice aquí. Eso fue cuando se presentó Jesús en el templo. Cuando nace el niño. Estaban bajo la ley. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. 22. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora bien, usted ve, conforme a la ley de Moisés. ¿Y por qué dice a la ley de Moisés? Usted verá por qué. Ahora es la misma ley. 23. Como está escrito en la ley del Señor. Oiga lo que pasa. Llevan al niño a circuncidarlo conforme a la ley de la Moisés, ¿verdad? Perdón, dice, como está escrito en la ley del Señor. ¿En qué ley leyeron? En la ley de Moisés. Lo que Moisés decía, ¿verdad? Porque Moisés fue y buscó la tabla, señores, hermanos míos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces dice el 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Entonces la ley de Moisés y la del Señor es la misma. Porque yo lo que he hecho es decirle a usted que le diga a ellos que no se sienten ahí. Entonces usted, que es el administrador, usted le va a decir, no se sienten ahí. La ley de Moisés en ese momento, le decían ellos, pero el que le había dicho a ustedes que no se sienten soy yo que le he dicho a usted. Entonces, en la ley de Moisés y la ley del Señor es la misma. Pero aquí hay quienes dicen que la ley, hay una ceremonial y una ley moral, cosa que no es así. Mire, los evangelistas Mateo, Marcos y Juan narran la vida de Jesús, pero ¿sabe cómo? Bajo el primer pacto. Y eso hay que entenderlo claramente, porque muchos creemos o creíamos, yo creía, que el Nuevo Testamento empezaba en Mateo. Pero si usted se da cuenta, el inicio de la iglesia del Señor comienza en Hechos. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la vida de Jesús bajo el primer pacto. Escriba eso. Ahora, Jesús nació y vivió bajo la ley. Gálatas 4:4.
Gálatas 4:4. No dice Gálatas 4:4 de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. Y esto nos va a enseñar y nos va a hacer entender muchas cosas que nosotros podríamos estar equivocados. En el caso mío, yo siempre pensé que el Nuevo Testamento empezaba en Mateo. No, lo que pasa es que es el nacimiento del Señor, comienza su ministerio, pero está bajo la ley en ese momento. Por eso aquello de cuando el ladrón en la cruz. Y si entendemos eso, en otro tema vamos a hablar de eso. Ahora, ¿para quién era el primer pacto? ¿Para quién fue el primer pacto? El Viejo Testamento. ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Para quién fue? El primer pacto, queridos hermanos, era para los israelitas. E incluso no era universal. Era para el pueblo de Israel. E incluso no era universal. Ahora, vamos a Éxodo 34:27. Éxodo 34:27. Gracias por su sintonía. Con nosotros está también ahora Samuel García. Gracias por estar con nosotros desde Jersey City. Éxodo 34:27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú esta palabra, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. Querido hermano, amigo, ¿el pacto era universal o era con Israel? Esto es palabra de Dios. El pacto era con Israel. Ese pacto, ese viejo pacto era con Israel. Levítico 26:46. Vamos a ver qué encontramos. Le dije que este tema era muy extenso. Vamos a Levítico, por favor. 26:46. Gracias por estar con nosotros. 26:46 de Levítico nos dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Pregunta, ¿para quiénes fueron estas ordenanzas? ¿Para quiénes fueron estos estatutos? ¿Para quiénes fueron estas leyes? Para el pueblo de Israel. Sigo preguntando, ¿por qué entonces esas ordenanzas que fueron para el pueblo de Israel, todavía hoy en día hay algunas que quieren hacer que yo haga, que usted haga? Entre ellas está el famoso diezmo. Un diezmo que ya el Señor en el nuevo pacto, en 1 Corintios 16:1 y 2, 2 Corintios 9:6-7, nos habla de ofrenda voluntaria. Tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué quieren involucrar los instrumentos musicales en la adoración cuando el Señor no quiere instrumentos en sus adoraciones? Quiere frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Pero por qué? Porque a usted le gusta la música, porque a mí me gusta, pero el Señor no pide instrumentos para su adoración. Y dice Lucas 6:46, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Esto no es cuestión de que a usted le guste o no le guste. Esto es cuestión de que a mí me guste o no. Es cuestión de obedecer la palabra de Dios. Por eso debemos entender, conocer la Biblia que tenemos en la mano. Y esta ordenanza fue para el pueblo de Israel. Usted no es israelita. Yo no soy israelita. Somos gentiles. ¿O no es así? Dice el Salmo 147, 19-20. Yo espero que usted esté escribiendo lo que estamos apuntando, lo que estamos diciendo aquí, porque no es palabra mía, sino del Señor. El Salmo 147,
19 y 20 nos dice de esta manera: ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a su juicio, no lo conocieron. Aleluya. ¿Era para el pueblo esta ley o era universal? Dice el 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a su juicio, no lo conocieron. Querido hermano, amigo que me escucha, el viejo pacto, el Viejo Testamento, claramente los vemos. Usted lo puede ver si usted quiere. Simplemente pídele a Dios que le quite el velo y se dará cuenta que era para el pueblo de Israel. Pero quiere algo más. Entonces vámonos a Números 15:15. Vámonos a Número 15:15, por favor. Esta es la primera parte del tema del día de hoy, lo que debemos saber de la Biblia, del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Número 15:15 nos dice de esta manera: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. El extranjero que con vosotros mora. Una misma ley, un mismo decreto. Usted dirá, bueno, ahí sí, porque ahora leíste que un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dirá usted, aquí es, ahora sí, perpetuo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ley? La ley no fue cumplida. Al no cumplirse, tuvo que venir Cristo. Entonces Cristo trae ahora, ahora Cristo trae su nueva palabra. Pero está bien. Usted diría, pero es la misma palabra. Es la misma palabra, pero con mejores promesas. Ahora Cristo, ya usted y yo, no estamos bajo la ley. Y usted lo sabe. Y si entiende eso, sabe que estamos bajo la gracia. Y ese pacto era nacional, porque habla de Israel, nacional. Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8 encontramos de la manera siguiente: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación? No, Israel. Esa ley es nacional para el pueblo de Israel. Levítico 27:34, que son muchos los apuntes, por eso estamos, ¿verdad? Levítico 27:34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Yo creo que ya aquí hemos avanzado mucho en cuanto a que estos estatutos, estas ordenanzas eran para el pueblo de Israel. ¿Verdad? ¿En qué consistía la enseñanza? En sacrificar animales, en ser ministrado por los levitas, número 3, 6, 9. Número 18, 6, 21, 24. Primera de Crónicas 23, 2 al 6. En eso consistía la enseñanza, en sacrificar animales.
¿Usted sacrifica animales? ¿Yo sacrifico animales? No, ¿verdad? Eso era parte de la ley, decimos. Pero entonces queremos decir que el diezmo es parte también de ¿qué? Que el diezmo sí lo traemos para acá y no lo ponemos en la ley, no lo dejamos en la ley. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar. La alabanza con instrumentos musicales era parte de la ley. Entonces, eso era ley y aquí está. No, no lo dejemos engañar. El guardar el día de reposo era parte de la ley. Éxodo 31, 12, 17. Levítico 23, 1 al 47. Deuteronomio 5, 14. Hablamos del diezmo. 14, 22 de Deuteronomio. Levítico 27, 30, 34. Número 18, 21, 26. Hebreos 7, 5. Era adorar con todo tipo de instrumentos musicales. Era parte de la ley. Salmo 150, el más mentado. Alábalo con esto, con aquello, con lo otro, con todo, lo dice David. Pero ese David que dijo eso, ¿se circuncidó? ¿Usted se circuncidó? Ese David sacrificaba animales. ¿Usted sacrifica animales? Él cumplió con toda la ley y usted y yo estamos cumpliendo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 81 del 1 al 5? Porque todas estas cosas eran parte de la ley para el pueblo de Israel. Salmo 81, por favor. Vamos a ver. Quiero terminar, pero entonces como que sigo un poquito más adelante, pero tenemos que terminar para la segunda parte de mañana. Salmo 81, por favor. Vamos al Salmo 81. Fíjese esto. Mire cómo era que había que tocar. Cómo era que se tocaba con el instrumento. Salmo 81. Acompáñeme a la altura del 1 al 5. Mire. Escuche, querido hermano y amigo. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la luna nueva, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de rey, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Palabra de Dios. ¿Cuándo se debía tocar con instrumento? Tocar trompeta en la nueva luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ese día se tocaba con instrumento. Explíqueme usted ahora cómo se dice que se está adorando al Señor y usted no se está dando cuenta que lo que se están haciendo es millonario estos cantantes. Dice que adorando al Señor con algo que el Señor no ha pedido, con algo que ya en el Nuevo Testamento es con frutos de labios. También había una prohibición de los israelitas de comer algunas cosas en Deuteronomio 14, 1, 21. Esto sucedió, como dice Romanos 15, 4. Como dice Romanos 15, 4. Que nos dice de esta manera, escuche bien. Todas estas cosas que usted vio que pasaron, que todas estas personas, que todos estos patriarcas pasaron, encontramos aquí claramente para qué es que nos sirve a nosotros. ¿Por qué debemos nosotros siempre leer el Viejo Testamento? Pero ¿por qué dice el 15:4 romano? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿para qué yo leo el Viejo Testamento? ¿Por qué tengo que leerlo? ¿Para qué tengo que estudiarlo? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Podríamos entender esto? ¿Podríamos nosotros entender esto? Pues claro. No, escribe Anaibé Alcántara, dice que ella siente que si no le diezma al Señor, le está robando a Dios. Eso es lo que le han enseñado a usted, mi querida amiga, mi querida dama Anaibé Alcántara. Pero simplemente escriba ahí 1 Corintios 16, 1 y 2. 2 Corintios 9, 6 y 7, que la ofrenda debe ser voluntaria. Ya usted no está en la ley. Y usted no está robando, porque claramente cuando en Malaquías habla, le robará el hombre a Dios, ¿en qué le robará? En su diezmo y ofrenda. El Señor estaba hablando con ellos. Eso es en el Viejo Testamento. Estaba hablando que los sacerdotes le estaban cogiendo el dinero al Señor, le estaban haciendo la cosa. Pero usted no, mi querida hermana. Usted tiene que ofrendar tal y como dice la palabra que le hemos dicho. Uno de los hermanos que está por ahí, como yo sigo en el estudio, le puede escribir algo. Pero vamos a hablar entonces del diezmo después. Es un estudio. Pero usted, lo que debemos es de obedecer la palabra y se dará cuenta que no, que le han hecho creer eso, querida Ivette. Gracias por su humildad. Fíjese, en 1 Corintios 16, hablando de que estas cosas pasaron como ejemplo, vámonos a Corintios, 1 Corintios 16. Vamos a ver lo que encontramos. Mire cómo dice. Más, todo esto que hemos leído, del Viejo Testamento, todas estas cosas que pasaron los patriarcas, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Oiga, más claro de ahí ni el agua. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas, el 11 de aquí mismo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted debe regirse, yo debo regirme por el Nuevo Testamento. Si no estamos rigiendo por el Viejo Testamento, estamos mal. Ya terminando, quiero acabar, no encuentro la forma, pero vamos a acabar por aquí. ¿Qué pasa? Y aquí es muy bueno que entendamos qué sucedió con el pacto. En Mateo 5, 17, 18, esta palabra nos la agarran y nos confunden mucho con ella, pero hoy vamos a entenderla. Vamos a ver, Mateo 5, 17, 18. Mire lo que encontramos. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Es fácil esto de entender. Jesús nació en la ley, ¿sí o no? Querido hermano y amigo, nació en la ley. Él está en la ley. Él todavía no es su reino. Él está en la ley, pero no es su reino. Él no, en ese momento, yo no vine a quitarla. Yo no vine a suspender. Yo vine a cumplirla. Jesús cumplió la ley. Y ve, perdone que la coja usted. Jesús cumplió la ley, ¿verdad? La cumplió. Él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. Y él la cumplió, Nosotros no la cumplimos, ellos no la cumplieron. Entonces ahí es que el Señor nos trae la gracia. Pero él no vino a abrogar la ley. Ese es el problema. Acá no, porque mira que la ley ya no es para nosotros que tenemos que llevar. Porque usted y yo estamos bajo la gracia. Porque usted y yo estamos bajo la gracia. Y no una gracia fingida como quieren hacer muchos, que quieren dividirla. Ya nosotros no tenemos que ver nada con la ley. La ley de Cristo sí, la de Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Cristo la cumplió cuando murió. Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Encontramos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra clave aquí es consumado es. Ya hice mi trabajo. Ya cumplí la ley. Ya hice lo que vine a hacer. Era necesario que todo se cumpliera. Era necesario que todo se cumpliera. Lucas 24:44. Dice la hermana Jacqueline Peralta Gómez que muy bueno para nuestro conocimiento. La gloria sea para Dios, Jacqueline Peralta. Para Dios la gloria. Lucas 24:44. Señores, esto no se lo van a leer. Hay cosas que no se lo van a explicar a usted. No quieren que usted lo sepa. Pero esto es palabra de Dios. Y la luz sale. Tiene que salir la luz. Lucas 24:44. Quiero saludar al hermano Víctor, que está por ahí oyendo. Tiene que estar muy contento, mi querido hermano. Dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Oiga, usted ve, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo. Por eso él dice consumado es. Y que se escribiera todo en la ley de Moisés. Recuérdense que la ley de Moisés y la ley del Señor es la misma. Porque hay un grupo que dicen que la ley moral y la ceremonial eran diferentes. Es la misma ley. Gloria a Dios. Vamos a ver, nos quedan 2 versículos y vamos a seguir mañana este estudio porque es muy extenso. Dice que era necesario que todo se cumpliera. Hebreos 7, 18, 19. Fíjese aquí lo que pasa con la ley. Hebreos 7. Vamos a ver esto. Usted me está siguiendo con su Biblia, ¿eh? Hebreos 7, 18, 19. Mire. Queda pues, dice aquí Hebreos 7, 18, 19, búsquelo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Queda pues abrogado. ¿Qué es abrogado? ¿Qué significa abrogado? Quitado. Óigame bien, ¿eh? Quitado. Cancelar, derogar, revocar, anular, abolir. ¿Y qué dice aquí Hebreos 17, 18 al 19? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Inmediatamente usted se da cuenta aquí que la ley queda nula, anulada. Entonces, ¿por qué hacemos cosas de la ley? Esto, Ana Ibé, yo espero que el Señor le explique claramente, como hablábamos de todas aquellas cosas que son parte de la ley. Queda anulada, abrogada. Cristo la anuló, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14.
Escuchemos lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley era el acta de los decretos, porque la ley era un papel, la ley era la tabla donde habían las leyes. Entonces dice aquí que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, porque que el problema es que la ley, si usted fallaba, usted iba a perder la vida, no era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor ya nos dice a usted y a mí que ya no estamos en la ley. No nos dejemos engañar. No se deje engañar. Para eso está la palabra, para eso está la Biblia. Por eso debemos, lo que dice el tema, lo que debemos saber de la Biblia, del Viejo y del Nuevo Testamento. Ya el Señor la anuló, la quitó. Hebreos 19. Hebreos 19. La quitó, la abolió, como usted quiera, 19. Mire lo que dice el 19 de Hebreo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿Y qué es lo primero? La ley, Viejo Testamento. La abolió, la quitó, la anuló. La cambió, Efesios 2:15. Efesios 2:15. ¿Qué encontramos? En el 2:15 de Efesios nos dice claramente, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear en sí mismo de los dos un solo, viejo y nuevo, de los dos crear uno, el nuevo, y crear un nuevo hombre y haciendo la paz. Yo creo que este estudio en algo nos ayuda. Dice Hebreos 7:12. Dice Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cristo es nuestro sacerdote. Cristo nos trajo la salvación. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cristo nos trajo la gracia. Cristo no nos dejó en la ley. ¿Entendido, querido hermano? Cristo nos trajo la gracia. Esa ley era condicional, temporal, hasta que llegara la simiente. Eso era lo que era la ley. Jueces 2:1-2. Y era hasta que llegara la simiente, esa ley. Gálatas 3:19. Vamos a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? 3:19 de Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hasta que llegara la simiente. Ya Cristo está con su pueblo, ya Cristo está con nosotros. Ya era defectuosa, la ley era defectuosa. Romanos 8:3. Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Envió a su Hijo como hombre, porque no pecó. Eso es lo que usted y yo debemos de seguir, de hacer. Imitar a Cristo. Pero si realmente no estamos en la ley, si no estamos en la ley, como es claro que no estamos en la ley, que estamos en la gracia, vamos a hacer la cosa de la gracia. Quien nos rige a nosotros es el Nuevo Testamento, no el Viejo. Ese es el punto. Y eso es lo que debemos saber de la Biblia, que ya nos regimos por el Nuevo, no por el Viejo. Y hemos dicho, lo hemos leído, porque si se va a pelear con el Señor. Ahora, Hebreos 7, 18, 19. Ya vamos a dejarlo ahí con esta cita. Hebreos 7, 18, 19. Mire. Dice, y lo voy a leer de nuevo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior queda pues abrogado. Abrogado, dijimos que era cancelar, quitar. Dice el 19, pues nada perfeccionó la ley. Quitémonos de la mente, no estamos en la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Usted y yo tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pero para conocer la palabra del Señor, obedecerla, vamos a conocerla. Ya usted y yo no nos regimos por el viejo, sino por el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué va a suceder con los que adoran bajo ese pacto? Eso vamos a dejarlo hasta mañana, si Dios lo permite, porque es extenso, pero ya pienso que con lo de hoy podemos estudiar y entender lo que debemos de saber de la Biblia, del viejo pacto y del nuevo. Pidámosles a Dios que nos ayude a entender su palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Yo les pido a ustedes que estudiemos, ahí están lo que leímos, el video va a estar ahí, estudiémoslo. Y si vamos a pelear con Dios. Yo simplemente he leído lo que dice la palabra. Estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros no somos israelitas. Nosotros somos gentiles. Y mañana vamos a hablar también de que dice de que ya no hay israelitas, ya no hay judíos, ya no hay griegos. Vamos a hablar por qué se dice eso. Pero vamos a entender primero para qué tenemos una Biblia. Porque muchas veces teniendo la Biblia como la tenemos, nos están engañando. No ponga su confianza en hombre, no la ponga en mí. Yo pudiera estar engañándolo ahora mismo. Ponga su confianza en Cristo. Ponga sus ojos en Jesús. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. El saludo para Manuel Moriño Hernández, Anaibé Alcántara, Jacqueline Peralta Gómez, Víctor García, Fausto Pérez, Halen Fermín, Samuel García, El Blondie en Jersey City, Sobeida Garavito en Jersey City también, Deyanira Jiménez, Justino Aranque y Fina está también con nosotros. Que el Señor lo bendiga. Vamos a continuar con el programa. Recuerde que esta es la parte 1 de lo que debemos saber de la Biblia. Mañana vamos a continuar, si Dios permite, con la segunda parte. Dios me lo bendiga. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.